Mira, la pregunta es bien directa y la respuesta no va a ser tan directa. Realizamos en la casa, en realidad no se la maida, pero sí, hay una... No se la maida. Sí, ya, por obvio. eso te digo, no estoy a cargo del buque, pero sí lo veo y en la casa, si me puedo subir al buque, me atrevería a decir que sí lo hacemos. Perfecto. ¿Y cuál es cómo funciona? ¿O no sabes nada? No sé tanto, por eso es importante, voy a estar muy atento. Estoy con lápiz y papel hoy día para la entrevista para aprender más sobre este tema. Saludos a la Maida, le damos las gracias por su trabajo en tu casa, por ayudarnos. Bueno, toma nota, Diego, y que tomen nota también todos nuestros oyentes a esta hora, porque ya estamos en contacto con Pablo Purcell, socio fundador de Surco, una empresa de compostaje orgánico a domicilio, y nos va a estar contando obviamente en qué consiste el compostaje, por qué por ejemplo es diferente hacerlo así a domicilio o tener una compostera en la casa, etcétera. De todo eso vamos a estar, y por supuesto de los beneficios no solamente para nosotros, sino que obviamente para el medio ambiente. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, iba a decir, nada que ver, buenos días. Hola Piedad, hola Diego, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias a ti por estar con nosotros, Pablo. Primero, antes de que hablemos de Surco, preguntar para la gente que todavía no conoce mucho el proceso, que no sabe, que ha escuchado el término, pero en realidad no entiende en qué consiste, hablemos un poco del compostaje orgánico y las formas en que se puede compostar los desechos orgánicos. Sí, buenísimo. De todas maneras, feliz de contarle. Ahí, Diego, te comento que tu caso es bastante común, de que haya una persona en la familia ahí empujando porque los residuos orgánicos y todo el reciclaje funcione, así que no te sientas tan raro y la idea de gracias, Surco Pablo, es gracias, Pablo. Que esto sea muy fácil. ¿En qué consiste entonces, como para contar la diferencia, o qué sería compostar nuestros desechos orgánicos? O sea, ¿cuál sería la diferencia, de hecho, entre todos los desechos que tiene una casa normalmente? Sí, bueno, partamos por eso. Los residuos orgánicos son todos los que vienen principalmente de la fruta y la verdura, digamos los que salen directamente desde el suelo. Entonces, una coronta o una manzana, la cáscara de la papa y todas las frutas y verduras que por algún motivo uno se las deja de comer, son tratadas como residuos orgánicos, ¿sí? A eso se suman, por ejemplo, las podas, cuando cortas el pasto, las ramas de los árboles, los palillos de sushi, los fósforos y gran cantidad de cosas en realidad que finalmente, si es que terminan junto con la basura en un vertedero, generan una gran contaminación porque se pudre y genera gas metano, que es muy grave para la capa de ozono, para la atmósfera y para el calentamiento global. Entonces, por eso es tan importante que estos residuos orgánicos, que son los principales, frutas y verduras, tengan su propio tratamiento, sobre todo porque el producto final, que ya les vamos a contar, es un abono de excelente calidad que las plantas están felices de recibirlo. Excelente, Pablo. ¿Cuándo parte Surco? ¿Cuándo nace la idea? ¿Cuándo comienzan ya a dar los pasos desde tal vez un emprendimiento con un muy buen fin y en llevarlo a una empresa ya más concreta? Sí, empezamos en pandemia, somos 4 socios. En realidad, lo que más nos motivó fue que la compostera que tenían 3 de los socios que vivían juntos se pudrió. Entonces se llenó todo de mosca y dijimos, aquí hay algo que hay que hacer para ayudar a la gente. Las composteras en las casas son una excelente solución, digamos, en lo óptimo, pero también hay que ser transparentes en que es harta pega, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos es aliviarle el trabajo a la gente y que puedan efectivamente tratar sus residuos orgánicos, pero sin tener el problema de una compostera adentro de la casa. Así que oficialmente nos constituimos en septiembre del 2020, así que ya llevamos más de un año aprendiendo mucho de este sector y de cómo opera. Al final es una empresa como de mucha logística. Claro, obviamente tiene mucha logística lo que tienen que hacer pensando en los clientes que tienen y en la cantidad de trabajo en realidad que significa mover todo este ciclo, ¿no? De lo que hace la gente en sus casas, más lo que realizan ustedes como Surco después. Yo te quería preguntar para una persona que nos va escuchando y se está interesando quizás en contar con los servicios de Surco, ¿cuáles son los precios? ¿Hay distintos planes? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Y una pregunta que por lo menos yo tenía antes de contratar Surco, porque dejémoslo en claro, yo soy de las
hace tiempo en realidad, ya que tengo una compostera de surca, un surquito en mi casa. El tema del olor. Cuando uno vive sobre todo en departamento, uno piensa que dejar todos los residuos orgánicos por una semana en una caja se va a llenar, como decías tú recién, de moscas o de mal olor. A mí no me ha pasado y es sorprendente. Entonces, contar también ese tipo de detalles por los cuales la gente quizás es un poco más reacia a tomar este tipo de decisiones en sus casas. Sí, bueno, mira, hay dos cosas que impactan mucho en esto. Primero, es que según las cifras del Ministerio de Medio Ambiente, en cada hogar, más de la mitad de los residuos que se generan son orgánicos. O sea, si nosotros pudiésemos en cada casa botar separadamente la basura de lo que es orgánico, entonces tendríamos que sacar la mitad de las veces la basura hacia afuera. ¿Ya? Eso es de gran impacto. Y te diría que ese porcentaje aumenta cuando dentro de las casas se cocina. Cuando las casas tienen mucho delivery, como que piden mucho despacho a domicilio de comida preparada, claro, ahí genera un poco orgánico, pero si se cocina, es mayor todavía ese porcentaje. Así que el impacto de gestionar tus residuos orgánicos es muy, muy grande. Vamos al tema del olor, que ha sido como nuestro principal desafío como de marketing, sí, que es enseñarle a la gente que tratar los residuos orgánicos no es hediondo, que no se pudren, y para eso lo que hacemos nosotros es entregarle a cada casa o departamento un contenedor que tiene una tapa que deja la caja aislada, ¿sí? Entonces no salen olores hacia afuera, y en general los planes que tenemos tienen retiro semanalmente o cada 2 semanas, y ya hemos demostrado que si el contenedor está dentro de tu cocina, no se pudre no se pudre la basura y no sale olor a podrido, digamos. Entonces, al final sí aparecen ciertos líquidos propios de los residuos orgánicos, pero no produce ninguna insatisfacción de esto. Al contrario, es pura satisfacción de ver cómo una cáscara de plátano, en vez de terminar envenenando nuestra atmósfera, va a terminar convertida en abono. Estamos conversando con Pablo Purcell, socio fundador de Surco. Tú lo decías, Pablo, el tema de la logística es un desafío importante para ustedes como empresa en la medida que van creciendo, porque convengamos que muchas personas pueden tener la mejor intención de reciclar, de tener compostaje, pero a la hora de los que hubo, al momento en que hay que hacer la pega y llevarlo muchas veces, muchas se van quedando y se van dejando de lado. Entonces, para ustedes, estos retiros que tú señalas, bien programados y en los tiempos adecuados, tienen que ser sumamente precisos, porque y aquí va mi pregunta: ¿cómo calculan más o menos cuál es el tiempo de acuerdo a cada hogar, a cada casa o a cada realidad? Sí, clarísimo. Mira, te diría que el mayor problema que estamos tratando de resolverle a las personas es que no se tengan que hacer cargo de una compostera. Y una compostera siempre requiere mucho tiempo. Entonces, ahora te cuento cómo funciona Surco para que veas que el tiempo que te pide Surco como cliente es muy bajo, y asimismo la logística nuestra se va optimizando. Entonces, la forma en que nosotros funcionamos es que le entregamos a cada departamento esta cajita que es de 10 litros, y ellos, según la cantidad de gente que viva, van a tomar un plan que tenga retiro semanal o que tenga retiro cada 2 semanas, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es coordinar vía WhatsApp para que sea muy fácil la comunicación, y le confirmamos a cada cliente que en un rango de 2 horas esa caja tiene que estar en un lugar disponible para que nosotros la retiremos. Generalmente en los departamentos es en recepción. Entonces ahí nuestros conserjes son nuestros principales aliados, y los vecinos entonces bajan a conserjería y le dicen: oye, dejo aquí los orgánicos para Surco, y como ya habíamos hablado, el tema del olor no es un problema porque es una caja que está totalmente aislada. Eso es muy bueno destacarlo, insisto, por el tema de quizás los mitos que hay con respecto a el compostaje en la casa. Y yo te quería preguntar por el proceso que viene después. Ya nos contaste entonces en qué consiste lo que hacen las personas en sus mismas cocinas, sobre todo si cocinan entonces todos los residuos orgánicos, incluyendo, claro, las cáscaras de huevo, de las verduras, los cuescos de la palta. O sea, de verdad, es una infinidad de cosas, como tú mencionabas antes también, los fósforos, por ejemplo, eso la gente entonces lo junta en su cajita con tapitas cerradas, no hay olor, perfecto, se lo llevan. ¿Y qué pasa con eso después?
Sí, eso va a nuestra planta de tratamiento de residuos orgánicos. Se le puede dar, en esa planta le damos dos tratamientos. Puede hacerse vermicompostaje o compostaje. En el vermicompostaje actúan lombrices californianas, que son estos gusanitos muy típicos del compost, son como entre rosados y rojos, y esos gusanos lo que hacen es ir comiendo el residuo orgánico, y lo que ellos desechan se llama humus, ¿ya? Y el humus es el mejor abono que existe en el mundo. Es muy rico en nutrientes para las plantas y también es rico en hormonas para las plantas. O sea, tiene un tema de desinfección de la tierra, de mantención de humedad de la tierra, que es perfecto para las plantas. Entonces, parte del servicio que nosotros damos incluye una devolución hacia los clientes de un poquito de este abono para que le pongan a las plantitas más regalonas. Entonces, si es que no es vermicompostaje, entonces es compostaje, que es bueno hacer la diferencia para que los que están escuchando entiendan. El compostaje es una propia descomposición de los residuos orgánicos en un ambiente controlado y óptimo para que el producto final no sea un barro podrido, sino que sea una tierra muy rica en nutrientes. Y para eso es clave controlar la humedad, controlar la temperatura y controlar la aireación. Excelente. Oye, Pablo, y tú me dices que están desde el 2020 ya funcionando como empresa. Han pasado prácticamente 2 años, post pandemia o durante la pandemia. ¿Cómo has visto el crecimiento de la conciencia de las personas en base a esto? ¿Han ido creciendo? ¿Cómo has notado que ha sido la evolución? Sí, bueno, hay un contexto mundial y también contexto país que es muy favorable para este tipo de servicios, y es que para todos es familiar el calentamiento global, para todos es familiar una crisis climática. Entonces, siento yo que ha despertado en las personas una necesidad de resolver una pregunta que es como, ¿en qué puedo ayudar yo? Porque muchas veces han dicho, oye, las duchas tienen que ser más cortas, oye, lava menos veces, ocupa máquinas más eficientes, y siento yo que la gente quiere ayudar más que eso. Entonces, sí hay mayor búsqueda de este tipo de cosas. En cuanto a los aprendizajes que hemos tenido nosotros con este servicio, te diría que lo más importante es lograr que las comunidades se organicen para recibir este tipo de servicios. O sea, si vemos como una economía global, digamos, es muy ineficiente que yo vaya a un edificio a buscarle los residuos orgánicos de un solo cliente. Pero es muy óptimo si es que yo voy a ese mismo edificio a retirarle a 10 clientes, 50 clientes, 100 clientes, si es que el edificio es súper grande. Por supuesto, eso se traduce en precios mucho más convenientes para el cliente final, sobre todo porque hay una eficiencia gigante para nosotros. Y es lo que buscamos. O sea, un poco el propósito de Surco es lograr que todas las personas tengan acceso a poder tratar sus residuos orgánicos sin tener el problema de una compostera en la casa. Claro, y eso obviamente, el tener la compostera es, como decía Pablo, estar viendo, o sea, si uno tiene la compostera o la vermicompostera en la casa, tiene que estar súper pendiente del proceso, ir viendo cómo va avanzando, ir cuidando en el caso del compostaje, el tema de la temperatura. Yo también tuve una compostera grande cuando todavía vivía con mis papás y efectivamente como que no me funcionó. Probablemente me pasó lo mismo que a los otros socios de Surco, que se falleció, por así decirlo, la compostera y no funcionó. No es un proceso tampoco tan fácil, o sea, hay que tener paciencia también. Y en el caso de que no haya tiempo, obviamente lo que entrega o el servicio que entrega Surco es una muy buena solución, porque de verdad es muy fácil. Y la basura efectivamente se reduce a la mitad, además de que como uno, me imagino yo, la gente en realidad que ya está compostando, también hay gente que ya adoptó el reciclaje como parte del día a día. Entonces, al final lo que uno bota de basura es muy, muy poco. O sea, sacando el tema de los residuos orgánicos y de todo lo que podemos reciclar, de verdad que se reduce mucho, y obviamente es una solución para las personas que no tienen tiempo, que no alcanzan, y es muy fácil de lograr. Te quería preguntar, Pablo, el tema de los precios también, para que uno se haga una idea de cuánto cuesta uno de los planes y así ver si es que también es factible por un tema económico. Sí, mira, el plan más barato que tenemos, que es el más exitoso también, es un plan pensado para familias entre 2 y 3 personas, vale 10.000 pesos y tiene un retiro cada 2 semanas. El plan más caro que tenemos hoy vale 14.500 y está pensado para familias de 5 o 6 personas que tienen retiro semanal de un contenedor un poco más grande.
Aquí te quería comentar algo bien interesante y que tiene que ver con lo que decía Diego antes de cómo hemos visto a la sociedad con estos temas. Nos ha gustado mucho cómo la gente incorpora a su rutina el preocuparse de los residuos orgánicos, porque fue mucho más rápido la aceptación de los inorgánicos, donde están las botellas, los plásticos, las latas, los cartones, que ya es raro que uno vaya, no sé, a tomarse una cerveza con amigos donde hayan latas y la gente bote la cerveza al basurero. Eso ya es súper mal visto. Entonces, lo que pasa con el servicio Surco es que está empezando a ser mal visto que alguien bote una cáscara de manzana o de papa al basurero, porque en realidad es tan fácil hacerlo de buena manera, y eso se ve también en que nuestros clientes no se van. O sea, alguien que llega a Surco tiene un periodo de adaptación súper cortito y luego ya no se imagina la vida sin preocuparse de sus residuos orgánicos. Exacto, de verdad eso que es muy cierto, y además es una presión social, podríamos decir, que por lo general podría ser mala onda o como comentarios como que ¿por qué alguien tiene que meterse en realidad en lo que uno hace puerta adentro de su casa? Pero en realidad es una presión social que para mí está súper válida. Positiva, absolutamente. Súper positiva al final, porque, o sea, si yo voy a la casa de alguien y no reciclan, yo creo que efectivamente mi cara lo va a delatar, como que voy a estar efectivamente como molesta o como me voy a sentir incluso hasta un poco incómoda, porque la costumbre al final empieza a hacer que uno adopte este tipo de cambios, de actitudes que si lo logramos expandir a otras personas y enseñarle también a otras personas, va a ser mucho más fácil y mientras más lo hagamos, obviamente va a ser mejor. Así que adelante con ese juicio que al final tiene un impacto positivo. No ser extremadamente pesado, pero sí por lo menos mirar con una carita fea y decir, oye, no cuesta nada hacer esto, porque de verdad que no cuesta casi nada. O sea, efectivamente, el periodo de adaptación, como decías tú, es muy fácil. Y a mí me ha pasado cuando llevo una fruta de colación a algún lugar, va a sonar súper asqueroso en realidad, pero me quedo con la coronta de la manzana y hasta que me vuelvo a mi casa, la envuelvo en una servilleta, no tengo idea. Incluso imagínense, la servilleta, la toalla nova, todo eso puede ir al compostaje también. Si en verdad se reduce mucho el espacio. Entonces al final uno lo adopta como parte de la vida, como dice Pablo, y eso es, creo, uno de los impactos más positivos que ha tenido Surco. Así que, Pablo, primero obviamente felicitarte por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias por tu tiempo, por haber estado con nosotros aquí en Radio Infinita, y pasar el dato entonces de la página web dasurco.cl, como en inglés, por si acaso, como THE, surco.cl, para todos quienes quieran contratar los planes, ver en qué consiste el proceso, aprender un poco más sobre ustedes, y también los pueden seguir a través de su cuenta de Instagram, @surco. Así que, obviamente, @surco o es @surco.cl, ahí me corriges tú. Eso es, .cl, sí, y ahí nosotros ahí tenemos muchos posts bien entretenidos de qué hacer con los residuos orgánicos también antes de botarlo, porque botar el residuo orgánico es lo último que tiene que pasar, antes le podemos dar muchos distintos usos. Sí, también, eso es verdad. Sí, @surco.cl en Instagram para que lo sigan. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo. Abrazo, Pablo. Gracias a ustedes. Que estés bien. Chao, Piedad. Nos vemos bien. Que estén bien. Chao, Pablo. Que estén bien. Bueno, Oye, el tema, bueno, pues, Piedad, buenísimo. Me encantó. Temazo. Me Yo encantó. siempre que puedo invito a los chicos de Surco, porque en realidad encuentro que es un emprendimiento muy positivo, y ojalá más gente se vaya sumando, porque insisto, no cuesta nada. Lo digo en serio desde mi experiencia personal, para la gente que no me cree o que puede pensar que ay, que lata, qué complicación. De verdad no cuesta nada. O sea, salvo lo que ellos cobran, que además me parece un precio más que razonable. Súper. De verdad que no cuesta mucho más y uno se acostumbra, si en verdad es eso. Cuando yo veo gente que bota residuos orgánicos a la basura, me da como que me molesta. Y de hecho, estoy tratando siempre de convencer a más gente que se sumen. Así que, obviamente, invitados todos a compostar en sus casas, a contratar este tipo de servicios si que no tienen tiempo, y los que viven en casa incluso lo pueden hacer en sus patios también. Así que, con esa invitación, nos vamos a escuchar música chilena. Diego, ¿te parece? Ángel Parra Trío, esto es No puedo quitar mis ojos de ti.